Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, entonces habíamos mencionado que existían funciones especiales como la función periódica, que son funciones que repiten su gráfica en un determinado periodo, en un determinado intervalo llamado periodo. Esas son las funciones periódicas que repiten su gráfica. Vimos la transformada de Laplace de la función periódica. También aprendimos sobre la función escalón unitario, que lo que hace es activar una parte de la gráfica y desactivar la otra parte de la gráfica a partir de cierto valor. A partir de cierto valor, la gráfica queda activada y queda desactivada. Eh, sí, existen las traslaciones también con el escalón unitario. De hecho, también fortalece la traslación eh, un escalón unitario. Habíamos mencionado eso. Y también aprendimos la transformada del escalón unitario. Otra función especial es la función delta de Dirac o función impulso unitario. Los sistemas mecánicos suelen ser afectados por una fuerza externa, como en un circuito eléctrico, la fuerza electromotriz es una fuerza externa. eh, y que solo actúan en un tiempo muy corto, en un tiempo muy corto. Las fuerzas esas externas solo actúan en un tiempo demasiado corto, bastante corto, en algunos casos hasta de milisegundos, milisegundos. Cuando hablamos de milisegundos, es un instante. Milisegundos es un instante, es menos que un segundo, ¿verdad? Por ejemplo, un rayo que cae en un avión, eh, bueno, eso dura un poco más de tiempo. Eh, un martillo que golpea, un martillo que golpea, un martillo de bola que golpea alguna masa, una pelota de béisbol, de golf o de tenis, cuando la golpean con sus respectivos equipos, como ser un béisbol, un bate de béisbol,
o una palo de golf o una raqueta de tenis. Podría ser enviada en el aire, por el aire al ser golpeada de modo violento con un bate, palo de golf o raqueta. Bien, entonces esos son impulsos. Todo eso son ejemplos de impulsos que suceden en un instante. La fórmula para representar el impulso es esto que está aquí. Es una función seccionada. eh, y la única magnitud que ustedes van a notar es esta, la tercera función. Esa magnitud va a depender del intervalo de tiempo, eh, del tamaño del intervalo de tiempo. Si pasó en, en 2 segundos, pues esa magnitud va a valer un cuarto. Y esa magnitud es lo que se le llama impulso. Es la fuerza. Si es la fuerza, si estamos hablando de fuerzas, ¿verdad? Como la FEM en circuitos eléctricos o los golpes, cuando estamos hablando de deportes, ya sea de bate, de un palo de golf o de una raqueta, ¿verdad? Eh, ese impulso, es la que se considera, la magnitud que se considera eh, en un determinado tiempo. Es inversamente proporcional al tiempo, ¿verdad? La magnitud del impulso es inversamente proporcional al tiempo. Imagínense que el tiempo fuese demasiado corto, demasiado corto, es casi infinito el impulso, es casi infinito el impulso si es bastante corto. Esa sería la forma gráfica. Eh, este 2A es el intervalo, ¿verdad? Que les mencioné. Eh, por ejemplo, si sucedió en 5 segundos, este sería 2A, 5 segundos, y esto sería el recíproco, 1 sobre 2A. Esa sería la magnitud del impulso, 1 sobre 5. Eh, Estamos hablando de un tiempo grande, 5 segundos. Ahora reduzcamos el tiempo a milisegundos, 0.005, 0.005 segundos. Entonces esta magnitud obviamente va a aumentar. 1 entre 0.005. eh, es bastante grande el tiempo. Y ese es el intervalo que duró, ¿verdad? 1 entre 0.05. Cuando tratamos con la función impulso, vamos a tomar un promedio. El promedio entre 0.05, que 0.005 es la distancia del impacto, del impulso. Es el tamaño, es el tiempo o es el intervalo que duró el impulso. 0.005, pero hay un valor intermedio entre ellos, ¿verdad? Eh, a lo mejor sucedió en el tiempo igual a 0.0101 y en el tiempo 0.06. Eh, entonces la distancia es 0.05, pero el valor intermedio solo es el número que está en medio entre 0.001 y 0.006. Y ese es el valor que normalmente se toma en la práctica, ¿verdad? En la práctica. A ustedes ya les van a decir qué valor es ese t sub 0. Bien, en esencia, una función constante de gran magnitud está activada en un tiempo muy corto, en un tiempo muy corto, ¿verdad? Alrededor de t sub 0. Recuerden que t sub 0 es un promedio, es un valor medio que está entre dos valores. Y la distancia que está entre dos valores, pues ese es el intervalo. No confundan el intervalo con el valor promedio, ¿verdad? 0.005 es un intervalo, es la distancia que hay entre T1 y T2. Ese es el intervalo. Y T sub 0 es el punto medio que está entre
1 y T2. Son valores diferentes, ¿verdad? Bien, la función delta, recuerden que hay dos letras griegas llamadas delta, ¿verdad? Delta mayúscula y delta minúscula. Eh, Igual que la función gamma, hay dos letras mayúsculas dos letras gamma, gamma mayúscula y gamma minúscula. Estas dos letras las vamos a ver hoy. Vamos a analizar cómo funciona. Bueno, ya conocen la función delta. Normalmente se le llama función impulso unitario a la función delta. Y esta es la representación, ese es el argumento. Y la representación ya la mencionamos anteriormente, que es una función seccionada, ¿verdad? Esa sería la representación. Y también vimos la forma gráfica de la función delta o función impulso. Después vamos a ver la función gamma. Y gamma mayúscula vamos a ver nosotros. Normalmente gamma minúscula se utilizan para otras cosas, ¿no? Como ángulos, por ejemplo. Y bueno, delta minúscula representa distancias, como errores, por ejemplo. Bien, a veces representa la densidad, ¿verdad? En este caso representa el impulso. En física, el impulso la representan con la letra I, creo, con la letra I mayúscula. El impulso en física, en matemáticas se representa con la letra delta minúscula. Bien, el impulso tiene la característica que la integral bajo la curva siempre va a ser igual a 1. El área bajo la curva, la integral de la función delta siempre va a ser 1. Esa es una de las características. Recuerden que la integral es el área bajo la curva. La integral de la función delta es igual a 1, o sea que el área bajo la curva delta va a ser igual a 1. O sea, bien, se nota que es una, es una figura geométrica reconocida, es un rectángulo. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? Pues la altura por el largo por el ancho, ¿verdad? Si ustedes multiplican el largo por el ancho, sabiendo que el largo, perdón, o el ancho, como quieran decirle, la altura. La altura es el recíproco de la de la longitud. La altura es el recíproco de la base, por decirlo así, o de la longitud. Entonces, el recíproco por un número es 1. Si yo le digo que el número es 5, el recíproco es un quinto. Y ustedes multiplican 5 por un quinto, les va a dar 1. El recíproco por el número, un número por su recíproco es 1. Siempre va a ser así. Bien, entonces, tomando en cuenta eso, de que el recíproco por su número, un número, perdón, por su recíproco va a ser 1. Entonces, eh, bueno, sabiendo que eso va a ser 1, podemos pensar con seguridad que esa área eh, es la misma área que esta otra de aquí arriba y que esas dos áreas va a ser la misma que esta otra de aquí arriba y esa tercera área y que esa tercera área va a ser igual a esta cuarta área y así, siempre y cuando la altura sea el recíproco de la anchura, ¿verdad? La altura sea el recíproco de la anchura. Si la primera área midiese 8, por decirlo así, la anchura mide 8, entonces la altura mediría un octavo. Ajá, esta otra anchura es la mitad de la anterior, entonces esta anchura mide 4, entonces la altura mediría un cuarto.
Luego esta anchura es la mitad de la anterior, que sería un medio. Entonces, perdón, 2. La anchura sería 2 y la altura sería un medio. Y luego esta otra sería la mitad de... Y así, vamos reduciendo la anchura hasta 1, luego 0.5, luego 0.25 y el recíproco va a estar bastante alto, casi infinito. El recíproco de 0.25 es 4, el recíproco de 0.125 es 8, el recíproco de la mitad de 125 es 16, y así, 32, 64, 128, va creciendo de esa manera, ¿verdad? La altura. Bien, lo que nos interesa a nosotros es eh, una función con una anchura muy, muy, muy pequeña. Una función con una anchura muy, muy pequeña. Entonces, hacemos que A valga demasiado, bastante pequeño, casi cero. Hacemos que A valga cero. Recordemos quién es A. A es la anchura. De hecho, es 2A. La anchura es 2A. Pero como va dependiendo de A, entonces no importa si es 2A o es A, enfoquémonos en la variable que es A. Hacemos ese valor de A bastante pequeño. Entonces, esa es la función que más nos interesa. Esa es la función impulso unitario que más nos interesa. Cuando A vale bastante pequeño. Eh, entonces, usamos un límite. Y eh, la función seccionada quedaría de esa otra forma, ¿ves? Antes eran 3 términos, ahora va a ser uno. Antes la gráfica era así, ¿ves? 0 valía 0 por un extremo, valía 0 por otro extremo y valía un número por otro, eh, en el centro, valía 1 sobre 2A, ¿verdad? Pero como A es bastante pequeño, casi 0, entonces la función queda, ya solo se queda, la función seccionada prácticamente solo estaría representada por esta línea por esa línea vertical y todo lo demás sería cero. Entonces, solo nos interesaría esa línea vertical que tiende al infinito. Y esa línea vertical es para un valor de t sub 0, que era el promedio que yo les decía de la anchura. El promedio de una anchura, ¿verdad? Ese es t sub 0. Y entonces la función esa, cuando A se acerca a 0, solo toma dos valores. Un valor bastante grande, que es bastante grande, normalmente se le dice infinito, y un valor cero, que es cuando es distinto de t sub 0. Y siempre la característica que la integral vale 1. Bien, entonces cuando a vale 0, se le llama función delta de Dirac. Si a es distinto de 0, solo le decimos función impulso. De hecho, la función delta de Dirac es una función impulso, solo que delta de Dirac es cuando A es bastante pequeño, muy, 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 muy cerca de cero, casi cero. Entonces, a eso se le llama función delta de Dirac. Este simbolito de aquí es función delta de Dirac. Si aparece el valor de A, si aparece el valor de A, solo le decimos función impulso. Función impulso. Si desaparece el valor de A es porque estamos diciendo que A es cero prácticamente. Entonces se le llama función delta de Dirac. Bien, la transformada de la función delta de Dirac es una exponencial. Y el argumento de la exponencial es menos t sub 0, que viene del argumento de la delta de Dirac. La transformada de una función delta de Dirac es una exponencial. Y el argumento va a depender
el argumento de la exponencial va a depender del argumento de la función delta de Dirac. Y existen integrales que están multiplicadas de funciones multiplicadas por la función delta de Dirac. Entonces, en este caso no se resuelve la integral. O sea, cuando digo que no se resuelve la integral es que no vamos a integrar de la forma usual. Si existe una integral donde aparece la función delta de Dirac, ustedes solo sacan la función y la evalúan con el argumento de la función delta de Dirac. En este caso, con el argumento positivo. Si aquí dice -2, ustedes ponen positivo 2. Cualquier función, por ejemplo, la integral de 0 a infinito de un coseno multiplicada por una función delta de Dirac, t menos pi. Entonces, ustedes solo no vayan a integrar el coseno, solo saquen el coseno, pero evalúenlo en el argumento de la función delta de Dirac. Si dice menos pi, ustedes pongan pi. Ajá, y coseno de pi es 0. Coseno de pi es 0 o es 1. A ver. Es 1, -1, perdón. Entonces aquí ponen -1. Así se resuelve esa integral. Esta propiedad se llama propiedad de cribado. La propiedad de cribado es una función cuando queremos integrar. Li. Si, si sale t más t sub 0, o sea, que t sub 0 sale positivo, entonces en el otro lado sería t sub Menos 0 pi. negativo. Sí, exacto. Así es. Pero muy raras veces les va a salir así. Porque nosotros manejamos valores positivos. Recuerden que t menos t sub 0 significa, t más t sub 0 significa un desplazamiento hacia atrás. Y atrás no tomamos valores negativos nosotros, solo hacia adelante. Desplazamiento hacia adelante tomamos nosotros, o sea, valores positivos. Sería t menos t sub 0. Bien, esa es la función delta de Dirac. Y la función gamma es una integral representada de esa forma. La variable es n, pero la integral, la variable, bueno, para que no se confundan, pongámosle aquí una x. Entonces la variable es x. Vamos a integrar x a la n-1 multiplicada por esta exponencial. Permítame, creo que ahí tuve, bueno, sería x a la n-1 multiplicada por esa exponencial. Solo, ¿será que escribí mal las exponencias? Vamos a ver, solo quiero cerciorarme. Convolución. Función gamma. Bien, por mientras termino de buscar la función gamma, solo necesito verificar si está bien escrita esa integral. El punto es que la función gamma, la gráfica es esa, es bastante complicada, de hecho, la gráfica de una función gamma. Los valores que nos interesa en la función gamma son los valores positivos, porque recordemos que si queremos aplicar la transformada de Laplace, solo nos interesa valores positivos. La función gamma toma valores negativos, de hecho, pero no los enteros negativos.
solo los que no son enteros. Los enteros negativos son asíntotas para la función gamma, incluso cero es una asíntota. Eh, de ahí, cualquier valor de t lo toma, ya sea enteros o ya sea fraccionarios. Si son irracionales, también los toma, pero son un poco más complicadas de calcular. Entonces, ustedes solo lo aproximan. Si les piden la función gamma de la raíz cuadrada de pi, es un número raíz cuadrada de pi. Bueno, solo pi, de hecho, es un número irracional, no la podemos calcular. Entonces aproximamos el raíz de pi, o el pi, mejor pongamos pi. Si pi es 3.1, entonces mejor calculemos la función gamma de 3. Es más fácil. Es más fácil calcular la función gamma de un número racional que de un número irracional. La función gamma agarra cualquier número racional. Y cuando me refiero a número racional, por ejemplo, pi medios. Entonces, ¿cuál es el número que más se aproxima a pi medios? Sería em, pi medio es un número irracional. El número racional que se aproxima a pi medios sería 3 medios. 1.5. Sería 3 medios. Es más fácil calcular la función gamma de 3 medios que la función gamma de pi medios. Ahora, ¿cuánto vale la función gamma evaluada en 3 medios y cuánto vale la función gamma evaluada en 3? Bien, entonces aquí aparece la fórmula. Esta sería la fórmula. La función gamma evaluado en 3 sería la función, sería 3 menos 1, que sería 2, por la función gamma evaluado en 3 menos 1, que sería 2. Noten que ahora la función gamma evaluado en un número da como resultado la función gamma evaluada en otro número. Prácticamente estamos volviendo a calcular la función gamma. Queremos calcular la función gamma inicialmente y nos pide que volvamos a calcular la función gamma. Eso se llama recursividad, ¿verdad? Cuando nos vuelve a pedir que volvamos a calcular algo que queremos calcular. La recursividad. Bien, entonces, y la función gamma evaluado en 2 sería 2 menos 1, 1, multiplicado por la función gamma evaluado en 1. Y la función gamma evaluada en 1 sí tiene un valor exacto. Hay que resolver la integral. Para encontrar la función gamma evaluada en 1, habría que resolver la integral. Pero ya existe una propiedad, que la función gamma evaluada en 1 siempre va a ser 1. Entonces, al final, la función gamma evaluada en 3 sería 2 por 1, que sería 2. La función gamma evaluada en 3 es 2. Y la función gamma evaluada en 3 medios sería, a 3 medios le quito 1, me queda 1 medio por la función gamma evaluada en 1 medio. Y la función gamma evaluada en 1 medio tendríamos que utilizar la integral, pero por suerte tenemos la propiedad. ¿Cuánto vale la función gamma evaluada en 1 medio? Que vale la raíz cuadrada de pi. Entonces esto sería 1 medio de la raíz cuadrada de pi. Así sería la función gamma evaluada en 3 medios. El punto es que ustedes pueden evaluar la función gamma en cualquier número racional. Si les piden la función gamma evaluado en un número irracional, mejor aproxímenlo a un número racional. Significa que la función gamma evaluado en pi medios, bueno, en pi, solo en pi, es aproximadamente igual a 2. Y la función gamma evaluado en pi medios es como que evaluemos la función gamma evaluada en 3 medios, porque pi es 3.1 y 3 es casi cerca de 3.1, entonces es aproximadamente igual a 1 medio de raíz de pi. Sí se puede encontrar la función gamma evaluado en pi,
pero tenemos que usar la integral y preferimos, ese es un poco complicado usar esa integral. Bien, entonces, Ingeniero, noten, disculpe, sí, dígame. es que los incisos 1 y 2, ¿qué significa esa diferencia? Sí, sí, Porque es... ahorita le Ok, explico. La diferencia entre los incisos 1 y 2 es, por ejemplo, la función gamma evaluado en 4 sería 4 menos 1, 3. Función gamma evaluado en 3. La función gamma evaluado en 3 sería 3 menos 1, 2. Función gamma evaluado en 2. En 1, perdón. Sí, en 2. Luego 3 menos la función gamma evaluada en 2 sería 1. Función gamma evaluado en 1. Noten que esto es 3 factorial. Entonces esa es la propiedad 2, que si n es un número entero, entonces se convierte en un factorial. La función gamma evaluada en 4 sería 3 factorial. La función gamma evaluada en 5 sería 4 factorial. Eso significa la propiedad 2, que si n es un número entero, entonces la función gamma es un factorial, es un número factorial, es un n menos 1 factorial. Obviamente yo puse n más 1, pero réstenle 1 a n más 1, les va a quedar n factorial. Si le restan 1 a n más 1, por ejemplo, si n más 1 vale 5, réstenle 1, quedaría 4 factorial. Eso significa la propiedad 2. La propiedad 1 es más generalizado, un poco más generalizado. Es para cualquier n, no importa si es entero o si es fraccionario. Y miren para qué valores de n voy a tomar en cuenta, ¿ve? Para valores de n mayores que negativo 1. O sea que puedo tomar fraccionarios negativos, como un medio negativo o 3 medios negativos. No, 3 medios no, sería 2/3 negativo. Puedo tomar fraccionarios negativos, pero mayores que negativo 1. Mayores que negativo 1 significa que no voy a tomar ni menos 1.5, ni menos 2, ni menos 3, ni menos 4, ni nada de eso, ¿verdad? Sino todos los positivos y todos los números entre 0 y 1. Negativo. 1 negativo. La propiedad 1 es un poco más generalizada. Es lo que les acabo de mencionar. Que si este es el argumento, réstenle 1 al argumento. Algo así como si tengo la función gamma evaluado en n, a n le quito 1 y me queda n menos 1. Solo que antes en la propiedad 1 que escribí yo, aparece n más 1, pero igual se le quita 1 a n más 1, le queda n. Y luego la función gamma evaluada en n menos 1. O sea que a n más 1 le quita 1, solo me queda n. Un poco más generalizada. Está escrita de una manera, eh, digamos, complicada, pero al final les va a servir cuando quieran encontrar la transformada de Laplace. No de la función gamma, sino de un número fraccionario. Esta es la transformada de Laplace de un monomio, no de un monomio, sino que digámosle un monomio entre comillas, cuando el monomio esté elevado a un número fraccionario. Entonces se utiliza esta transformada de Laplace. Por eso les puse esa propiedad 1, porque en la transformada de Laplace se utiliza eso. Recuerden que función gamma m más 1 significa al argumento n más 1 le resto 1 y me queda n, multiplicada por la función gamma evaluada en n. Y esta es una recursividad hasta que lleguen a un medio. El objetivo es llegar a un medio. Si n es par, pues no utilicen eso. Si n es par, pues solo utilicen n factorial nada más. Este es para n par y este es para n, perdón, este es para n entero positivo y esta es para n racional.
¿Cómo se escriben los racionales? P entre Q. Así se escriben los racionales. P entre Q. Entonces, una es para racionales y otra es para enteros. La propiedad 1 es para números racionales y la propiedad 2 es para números enteros. La propiedad 3 y la propiedad 4 es para que ya tengan un final en la función gamma. Recuerde que la función gamma es una función recursiva, entonces necesitan un final. Y ahí está la propiedad 3 y la propiedad 4. La propiedad 3 para cuando n es entero y la propiedad 4 es para cuando n es racional. Hagamos ejemplos entonces. Y eso sería el final de las funciones especiales. Luego me faltaría mañana resolver sistemas de ecuaciones cuando son dos ecuaciones diferenciales al mismo tiempo, de manera simultánea. Es sencillo, es como las que resolvimos en el primer parcial, en el segundo parcial, solo que ahora vamos a usar la transforma de Laplace, no es cosa de otro mundo. Y el miércoles les enseñaría algunas aplicaciones de la transformada de Laplace. Cuando me refiero a aplicaciones son cómo se utiliza la transformada de Laplace para resolver integrales. Las transformadas de Laplace se usan para resolver integrales, entonces estos serían los dos últimos temas que harían falta. Sistemas de ecuaciones y aplicaciones de la transformada de Laplace. Bien. De ahí nos vamos a estar comunicando para lo que ustedes quieran, para repasos, para cualquier cosa, me pueden contactar. Bien, entonces, función gamma. Función gamma. Y transformada de Laplace de la función delta de Dirac. No existe la transformada de Laplace de la función gamma, pero se puede utilizar la transformada de Laplace usando la función gamma. Delta de Dirac. Bien, entonces la transformada de la función, bueno, si tenemos, sí, la transformada de un monomio de t a la n, pero si n es impar, si n es fraccionario, bueno, si n es entero, se puede utilizar la función gamma. Dice que la transformada de función gamma es n más 1 sobre s a la n más 1. Si n es par, entonces la función gamma n más 1 se convierte en una, si n es entero, quise decir, entonces la función gamma n más 1 se convierte en n factorial. Esta propiedad ya la habíamos conocido. Esto es cuando n es un número entero positivo. Ahora, si n es un número entero negativo, si n es un número fraccionario, entonces solo quedaría n más 1 sobre s a la n más 1 y eso va a ser igual a n por la función gamma evaluado en n a la s a la n más 1. Este es cuando n
pertenece a los números racionales, a los números fraccionarios, por ejemplo, de la forma P sobre Q. Así se representan los números fraccionarios, P sobre Q. Los números enteros se representan como Z, ¿verdad? En las dos se utiliza la función gamma, solo que ustedes ya la conocían como factorial antes. Ahora ya conocen que la función factorial es una función gamma cuando n es entero. El factorial es la función factorial es una función gamma cuando n es entero. Ya conocieron eso hoy. Para los que no lo conocían, ¿verdad? Los que lo conocían, pues qué bueno. Y la función delta de Dirac, ¿verdad? Esta sí la podemos transformar, la función delta de Dirac. Sería E a la menos S a la menos T sub 0 S. E a la menos T sub 0 S. ¿Qué pasa si una... Vamos a ver. ¿Qué pasa si a ustedes les pusiesen... yo solo les enseñé que existe la transformada de delta de Dirac, pero si en un ejercicio de examen les pusiesen cuánto es la transformada de una función cualquiera multiplicada por delta de Dirac, ¿cómo resolverían eso ustedes? De una función cualquiera multiplicada por delta de Dirac. Solo quiero recordar cuál es la función de cribado, permítanme. Que ya se me olvidó. F de T sub 0 sería, usted dijo. Permítame. Sí, solo quiero verificar cuál es la función de cribado, que se me olvidó. La propiedad de cribado. De 0 a infinito. De 0 a infinito. Sí, verdad, de 0 a infinito. Disculpe, ingeniero. Perdón, ¿cuál era lo que mencionaron? Quedó usted en decir si estaba bien escrita la integral de la función gamma. Sí, permítame, voy a volverla a buscar. Esa función usted dijo que era f de t sub 0 en la respuesta. Ah, sí, está mal escrita la función gamma. Pero no la van a utilizar ustedes la integral, solo que quería que ustedes supieran que existe esa integral. La función gamma, la integral es, acabo de verificarlo. ¿Dónde estoy? Aquí no es una u en la exponencial, es la misma variable que la variable de integración. Por ejemplo, si fuera la variable de integración x, entonces sería de 0 a infinito de x a la n menos 1 e a la menos x con respecto a x. Si la variable de integración fuese x, entonces la variable aparece como base y también aparece como exponente. La variable de integración aparece como base y como exponente. Entonces aquí esta base es el mismo exponente ahí, serían la misma variable. Yo le puse u, pero era mu. Pero ustedes no van a utilizar esa integral, de hecho. Solo quería que supieran que la función gamma es esa integral. Bien, ahora vayámonos a los ejemplos. ¿Cómo resolverían una función delta de Dirac multiplicado por una función? F de T sub 0. Yo no les enseñé a encontrar esta propiedad, pero se las voy a escribir. ¿Cómo? ¿Perdón? Usted la mencionó. No le entendí. Usted mencionó esa propiedad de cribado que dice que la respuesta sería f de T sub 0. No, eso es cuando aparece una integral.
Entonces, pero sí, ahí está cerca usted. Vamos a utilizar Se la podría propiedad usar derivada. convolución. Pero convolución. No, no se puede utilizar convolución porque no es una convolución. Una convolución es cuando aparece esa multiplicación así. Entonces ahí ya no podrían utilizar la convolución. Vamos a utilizar la propiedad de cribado, pero vamos a hacerla de esta forma. ¿Ves? ¿A qué es igual la transformada de cualquier función? En la forma de definición de cualquier función. Va a ser igual a la integral de 0 a infinito. ¿De quién? Del kernel e a la menos st multiplicado por la función que queremos transformar, que sería en este caso una función por, por, por la función delta de Dirac con respecto a t, ¿verdad? Esa es la definición de una transformada. Ahora, ¿cómo aplicamos la propiedad de cribado? La propiedad de cribado es cuando esta exponencial de aquí no existe. ¿Y cómo hacemos desaparecer esa exponencial? Una traslación. Otra forma. ¿Cómo desaparecemos esa exponencial? Un logaritmo. Haciendo que S valga. ST. 0. Okay. Sí, ¿verdad? Entonces ya desaparece la exponencial. ¿Y qué les queda? La propiedad de cribado prácticamente. Esta es la de cribado. F de t. Delta de t menos t sub 0 con respecto a t. He evaluado en s igual a 0, pero obviamente ya no me va a dar s aquí. El resultado ya no es una s. Les va a quedar solo f de 0. F de t sub 0. Evaluado en t igual a 0. Vamos a ver. No, me equivoqué. Sí, s igual a 0. Vamos a ver. No, así dejémosla. Ahora, por la propiedad de cribado, todo esto sería la función f de t. Pongámosle g de t. Entonces, ¿cuál es la propiedad de cribado para eso? Sería g de t evaluado en t igual a t sub 0, ¿verdad? O sea, e a la menos st por f de t evaluado en t sub 0, en t igual a 0. Y esto va a ser igual a e a la menos st sub 0 por f de t sub 0. Esa sería la transformada de una función multiplicada por una función delta de Dirac. Esa sería la transformada de una función multiplicada por una función delta de Dirac. Este sería el resultado de aquí. Pero no existe en los libros de texto esto. Entonces ustedes tuvieron que haber deducido así de esta forma. Ahora ya saben, ya la tienen como propiedad, ya se las escribí. Ahora úsenla ustedes como propiedad. Y luego la propiedad de cribado, ¿verdad? Sería la integral de S a más infinito de una función multiplicada por la función delta de Dirac. Miren que aquí no le están pidiendo la transformada, solo le están pidiendo resuelvan esa integral.
Y esa integral no la van a resolver, sino que solo van a evaluar la función en t sub 0. Hasta ahí nada más. No le están pidiendo transformada. De 0 a infinito es. Aquí en la propiedad 5 no le están pidiendo transformada, solo resuelvan esa integral. Y esa se llama propiedad de cribado. Esa es cuando... La propiedad de cribado es cuando... Pero, Mande. ¿por qué de S a más infinito? No, Cero. 0. Es que, sí, es 0. Así. La propiedad de cribado solo es resolver una integral cuando aparece una función delta de Dirac. Eso es la propiedad de cribado. Resuelvan una integral, pero dentro del integrando aparece una función delta de Dirac. Ahora, la propiedad número 4 es transformen una función multiplicada por delta de Dirac. Entonces utilicé la propiedad de cribado para resolver esa transformada. Para resolver esa transformada, utilicé la propiedad de cribado. Bien. Uy, ya es tiempo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Dejémoslo para mañana. Ok, O sea, buenas tardes. buenas tardes.